En la serie de Cicatrices de Esperanza, en la cual ya hemos pasado 4 semanas en esta miniserie, hemos descubierto cómo la esperanza es un sentimiento de expectativa y de deseo por cierta cosa que suceda. Para el cristiano, la esperanza no es simplemente un deseo o algo inalcanzable en esta vida. Lo que es único de la esperanza cristiana es que es una realidad fija, aunque futura, basada en la muerte y en la resurrección de Cristo. Es por eso que las cicatrices de Cristo nos recuerdan que son cicatrices de esperanza. Porque aquellos que a través de Cristo y sus heridas, aquellos que creen en Él, son dadas la esperanza cristiana. La esperanza puede hacer una de dos cosas en tu vida, dependiendo de la fuente de esperanza. ¿Te va a alentar o te va a desalentar? La fuente de tu esperanza hará toda la diferencia en tu vida. Así que hoy cerramos esta serie que comenzamos, el poder ver las reacciones ante el Cristo inesperado, las reacciones ante el Cristo resucitado, y la semana pasada las reacciones ante el Cristo ascendido, y hoy concluimos con las reacciones ante el Cristo demorado. Se dice por ahí que todas las buenas cosas vienen a aquellos que esperan. ¿Ha escuchado ese dicho? Todas las buenas cosas vienen a aquellos que esperan. Quizás tú estás aquí esta mañana y te sientas frustrada, frustrado y sin esperanza. Quizás seas una madre quien perdió a sus hijos. Quizás seas una madre alejada de sus hijos. O quizás seas una madre quien estás siendo madre soltera y criando a tus hijos. Quizás seas una mujer luchando con la infertilidad. Quizás seas alguien que desea y anhela ser una madre, pero aún estás esperando por la provisión de Dios. Quizás ese no sea tu caso, no seas una mujer y no te describa a ti. Pero cualquier cosa te sientes frustrado y sin esperanza. Cualquiera que sea la circunstancia, punto. Y te puedes preguntar, ¿hay esperanza real para mí? ¿Hay promesas reales en las cuales yo verdaderamente puedo esperar? La Biblia lo afirma que sí. La idea central del sermón de esta mañana de reacciones ante el Cristo demorado es la siguiente, amigo, amiga, hermano, hermana. Las adversidades te frustrarán. Las adversidades te frustrarán hoy, pero aún puedes mantener esperanza. Aún puedes tener esperanza y puedes ser satisfecho algún día. Déjame lo repito nuevamente. La idea principal del sermón es: las adversidades te frustrarán hoy, pero aún puedes tener esperanza y ser satisfecho algún día. Hoy estaremos observando, interpretando y aplicando el texto bíblico del Evangelio según Juan, capítulo 16, versículos 16 al 22, y luego el versículo 33 también. Y la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 25, y otros pasajes seleccionados del Nuevo Testamento. Y el panorama del sermón es el siguiente: estaremos descubriendo las cicatrices de esperanza en las reacciones ante el Cristo demorado y cómo tú y yo debemos responder ante el Cristo demorado. Encontraremos en el texto bíblico esta mañana un problema, una solución y una aplicación. Primero que nada veremos, ¿verdad?, cómo el entender que realmente estás frustrado, que algo te frustra. Entiende que hay algo que debe frustrarte. Ese es el problema.
entender y aceptar que realmente hay algo que te frustra. Por segundo lugar, abraza las promesas de la esperanza cristiana. Esa es la solución que Dios provee. Abraza las soluciones o las promesas, de la esperanza cristiana. Y por último, la aplicación. Sé frustrado o frústrate, pero espera en Cristo. Sé esperanzado en Cristo. Así que abre tu Biblia, ya sea en un dispositivo electrónico o si tienes una copia física de la Escritura. Te invito a que abras conmigo al capítulo 16 del Evangelio según Juan, en el cual estaremos leyendo en el versículo 16 en delante. Yo estaré leyendo de la Nueva Versión Internacional. El Evangelio según Juan en el Nuevo Testamento, capítulo 16, comenzando ahí en el versículo 16 hasta el versículo 22 y luego nos saltamos al versículo 33. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 16 al 22. Dice así la palabra de Dios. Jesús hablando: dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir con esto? Dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme, y porque voy al Padre. E insistían: ¿qué quiere decir con eso, dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo: ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán. Y nadie les va a quitar esa alegría. Versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. En esta sección del texto que acabamos de leer, Jesús está justo antes de ser crucificado. Y él predice su muerte y su resurrección a sus discípulos, pero también les predice de su ausencia, de que él iba a ir al Padre durante su muerte, iba a estar ausente. Jesús va más a detalle a decirles que ellos se pondrían tristes, incluso que ellos llorarían y se lamentarían, pero que su tristeza ciertamente sería cambiada a felicidad en cuanto su resurrección de los muertos ocurriese. Lo que es interesante de este texto y de este periodo específico de espera hasta la resurrección de Jesús es paralelo al periodo de espera también cuando Jesús asciende y es tomado en las nubes y sube para estar a la presencia de su Padre hasta que Él regrese, en el cual nosotros esperamos su venida aún este mismo día. Es interesante que en los dos periodos Jesús usa la metáfora de estar embarazada, de alguien que está esperando dar a luz, para describir lo que sucede en el periodo de la demora.
Nota el versículo 21 y 22, lo que dice el texto ahí en Juan 16, refiriéndose a una madre embarazada que está esperando. Hay un periodo de dolor y de espera primero, y luego de demora, y luego finalmente la felicidad. Ya que Jesús, el Rey de Dios, había de traer el reino de Dios a la tierra a través de la nación de Israel, los israelitas rechazaron al Rey de Dios. Por eso lo crucificaron a Jesús, el Cristo. Y por causa de eso, entonces, el reino fue demorado. Esto debió haber sido frustrante para los discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos este pasaje en Hechos 1:7, en el cual los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuándo vas a restablecer a Israel el reino? Qué frustrante debió haber sido la respuesta de Jesús para sus discípulos, cuando Él les dice: han escuchado que esto no les concierne a ustedes. Esto es solamente para mi Padre. Qué frustrante debió haber sido escuchar esta respuesta de Jesús, ¿verdad? Usted ha escuchado el dicho, ¿verdad?, que buenas cosas vienen a aquellos que esperan. Pero como vimos el domingo pasado, esto no es necesariamente verdad o cierto. Todo depende de donde uno pone su esperanza. Todo depende de la fuente de su esperanza, de mi esperanza. El resultado de la esperanza puede ser bueno, puede ser malo. Depende de su fuente de esperanza. Si es falso, puede esperar ser desalentado, desanimado. Pero si su fuente de esperanza es verdadera, usted puede con certeza esperar y no ser desalentado, al contrario, ser alentado. Y uno debe de decidir dónde va a enraizar su esperanza. En su vida esta mañana, pregúntese: ¿qué le frustra a usted? ¿Qué le causa frustración en este momento de su vida? Quizás es su matrimonio. Quizás son sus finanzas. Quizás son sus hijos. Quizás es su educación. Quizás es esta iglesia. Pero la pregunta de seguimiento que quiero que se haga también es: ¿cómo usted reaccionaría a una resolución demorada? Es decir, que no hay una solución para esa frustración en este momento instantáneo, el cual requiera que usted espere y que esa resolución solamente la mire con anticipación mientras llega. Quizás usted es una madre o un padre quien perdió a un hijo. Quizás usted es una madre o un padre quien ha sido alejado de sus hijos. Quizás usted sea una madre o un padre quien esté criando a su hijo o su hija solo o sola. Quizás sea una pareja que esté luchando contra la infertilidad. O quizás usted es alguien quien desearía tener la dicha de ser mamá o papá, esperando por la provisión de Dios. Cualquiera que sea el caso que le describa a usted esta mañana, usted está frustrado. Y quizás, me atrevo a decir, hasta el punto de no tener ya esperanza, de perder la esperanza. Cualquiera que sea el caso, usted llene el renglón en blanco. Usted está frustrado y sin esperanza. Eso nos lleva al primer punto. El problema es que usted tiene que entender que realmente debe de haber algo que le frustre, que deba frustrarle en esta vida. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 para ver es lo que el apóstol Pablo nos dice
a los cristianos esparcidos en Roma. El problema es que debemos entender que realmente hay algo que debe frustrarnos. Romanos 8, versículos 18 al 25. Mire lo que dice la Escritura. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su voluntad propia, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Subraye esa frase, vuelve a surgir esta metáfora de dolores de parto. Y no solo ella, hablando de la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, me habían dicho. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos constancia. La realidad es que tenemos a personas en una gama. En un lado de la siguiente gráfica que quiero mostrarles, en la cual muestra frustración, esperanza y realización. La prioridad de la esperanza en la escatología refleja esto siguiente. Usted puede estar en uno de estos lados. ¿Dónde está? No aparece. Bueno, del lado izquierdo de la gráfica, en la gama, puede ver a alguien que está frustrado y sin esperanza, desesperanzado. En el punto medio puede ver a alguien que está frustrado, pero con esperanza. Y luego del otro lado puede tener a alguien que está satisfecho y esperanzado. Esta es la gama en la cual cualquier persona que usted conozca o se encuentre está. Todo mundo tiene un lugar en esta gama que presenta la palabra de Dios. Hay gente allá afuera en que están frustrados con la vida. Han sido quemados, ya no tienen esperanza. Y está en peor, en peor, en peor. Luego hay el tipo de gente en el medio, en el cual donde hay veces cuando uno se siente que se está ahogando, sin esperanza. Y hay veces cuando se siente que no va a poder sobrevivir. Y no puede ver la salida de cualquiera que sea su frustración o su adversidad. Yo he estado ahí. Y uno necesita ayuda para salir de ese hoyo. Si eso es usted, si eso eres tú, yo te invito a que hables con alguien. No te quedes callado. No tienes que hablar conmigo o con uno de los pastores, pero habla con alguien. No te quedes callado. Del otro lado tenemos a las personas en un extremo, que uno se pregunta, ¿vivimos en la misma realidad? ¿Vivimos en el mismo mundo? Porque estas personas, ¿verdad? Están, todo está bien, todo es color de rosas, todo es perfecto. No me digas malas noticias, ¿verdad? No quiero mirar las noticias porque todo es deprimente. Todo está bien, todo está feliz y genial. Pero eso no es una realidad. Escuche, hay un problema con estos dos extremos, de frustrado y desesperado, y satisfecho y esperanzado. Hay un problema porque ninguno de los dos son
realidades realistas. Incluso me atrevo a decirle a usted esta mañana que ninguno de estos extremos es por definición cristiano. Si usted está frustrado y desesperado, eso no es una respuesta de la fe cristiana. Si usted está satisfecho y esperanzado totalmente, tampoco es una respuesta cristiana. He conocido a muchos cristianos que piensan solamente en himnos o cantos alegres, solo piensan cosas positivas y solamente quieren escuchar cosas positivas, ¿verdad? Y toman el pasaje de Filipenses, piensan en estas cosas positivas, pero si sigue leyendo el texto, también le dice todo lo que es verdad, todo lo que es real. Piensa en estas cosas. El estar en un extremo de esta gama es una falsa realidad en este mundo, en lo cual todo es hermoso, todo es verdad y no hay una reconciliación bíblica de ello. El cristianismo le ayuda a una persona a lidiar con la realidad. El cristianismo bíblico, eso es, porque puede haber muchos otros falsos cristianismos. La realidad es la posición más saludable, amigo, amiga, hermano, hermana. El punto medio, donde uno está frustrado, pero esperanzado. Donde espera pacientemente, pero frustrado. Esta es la posición más saludable aquí, en esta tensión. Frustrado, pero esperanzado. Y algunos de ustedes necesitan ser convencidos de esto esta mañana. Como cristianos muchas veces devaluamos la historia de la Biblia, en la cual entendemos desde el principio en el cual las cosas como debiesen de haber sido. El propósito intencional desde un principio de Dios en la cual estas cosas fueron diseñadas. Y cuando sucede la caída, entró la frustración a este mundo. Entró la frustración a la vida de cada ser humano. Y por lo tanto vamos a ver mucha futilidad, mucha vanidad entre las cosas, en la cual usted dirá dentro de usted, algo está mal con esto. Algo no cuadra aquí. Algo no tiene sentido en esta vida. La base teológica para esto de la frustración es que vivimos en un mundo caído. Un mundo donde el pecado y la injusticia dominan. Aún con nuestras propias imperfecciones y las imperfecciones de la iglesia, muchos de nosotros nos atreveríamos a decir, ya cállate. No estés rezongando. No te estés quejando. Pero la realidad es que realmente hay algo por el cual debemos de quejarnos. Hay algo por lo cual debemos nosotros estar frustrados. Y esto es lo que Romanos 8 afirma. Escuche cuidadosamente el versículo 18 del capítulo 8. Mire cómo Pablo no dice, él no es un optimista y tampoco un pesimista, ni un extremo. Él es un realista. Y dice, mire, no está diciendo sufrimientos. ¿Qué es eso? No existen los sufrimientos. No dice tampoco, oh, más sufrimiento, más dolor, oh, sí, yo quiero más. El dolor es bueno, sí, dame más. Él no dice eso. En ninguna parte él lo dice tampoco. Y lamentablemente escuchamos a cristianos decir eso, decir, hermano, tú debes de regocijarte en mi sufrimiento. El sufrimiento es gozoso, es bueno, el sufrimiento es algo grandioso. No. Él está diciendo aquí que estas cosas son malas. Y créame, Pablo experimentó cosas malas y todos nosotros hemos experimentado adversidades y cosas malas en esta vida. Y la Biblia lo define como cosas malas.
que no debiesen de ser así. Y lo que Pablo hace entonces, hace un contraste, no me malentienda, él hace un contraste aquí y él dice, compara la gloria venidera, la gloria que va a ser revelada, que la esperanza que tenemos cuando Cristo regrese, Él restaurará y entonces ahí no habrá más muerte, más lágrimas y más sufrimiento. Comparado con eso, nuestro sufrimiento presente, nuestras aflicciones actuales se hacen pequeñas, se esfuman en comparación a esto. Él está diciendo lo que viene es aún más grande. Y él dice, no podemos llegar a comprender completamente lo que la gloria venidera traiga. Y eso entonces, hermano, hermana, amigo, amiga, pone todo en perspectiva. Toda aflicción, todo sufrimiento, toda adversidad en perspectiva. Y eso es lo que está haciendo aquí en Romanos 8. Y luego explica en el capítulo 19 cómo la creación a sí misma está ansiosa, está deseando y orientada hacia una restauración. Y él personifica a la creación como si fuera una persona. Nosotros tenemos esperanza y desesperanza a la misma vez. Y es muy fascinante cuando usted lo observa porque esto sigue moviéndonos hacia adelante. Este deseo no para. ¿Esperando qué? Dice el versículo 8, la revelación de los hijos de Dios. ¿Qué es eso? La gloria que va a ser revelada en nosotros y a través de nosotros y por nosotros. La revelación completa de los hijos de Dios. Nota el versículo 20 cuando él dice que todo crece y muere. ¿Se ha notado eso? Hay mala hierba, no sé usted ahora que comenzó ya la primavera. Qué mala hierba, no se muere, mala hierba no muere, ¿verdad? Terca. Observemos eso, cómo eso crece, pero también vemos también cómo cosas se mueren y se esfuman. Piénsalo de una manera. Si cientos de años pasan, muchas cosas van a nacer nuevas y muchas cosas van a morir. Todo muere. Y no estoy tratando de ser cruel o mórbido en esto, pero mira alrededor de usted. Al menos que Cristo no regrese, cada uno de nosotros, si pasan 100 años, vamos a morir. Vamos a ir al polvo. Y lo que debemos es saber que esto no fue la intención de Dios para que esto sucediera de esta manera. Y es frustrante. Pero tenemos el poder o la capacidad de perseverar. Perseveramos en la frustración porque tenemos esperanza. Sí, estamos sujetos a la futilidad en esperanza, frustrados pero esperanzados. Esa es la perspectiva cristiana del mundo, de las aflicciones. Si usted no está frustrado con su vida, usted no está viviendo en la realidad. Si usted no tiene un concepto claro de las cosas como deben de ser en este mundo, usted está viviendo en una fantasía. Y tarde o que temprano esa burbuja, porque la realidad es que en este mundo tenemos que lidiar con la frustración. Pero no solamente estamos frustrados, pero con esperanza. Las sustancias de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Esa es la tensión dolorosa aquí. Cuando constantemente somos jalados en ambas direcciones y sabemos que algo está mal. Que de alguna manera nos hemos movido a 1 centímetro hacia acá o hacia el otro lado. Mira el versículo 21. La creación a sí misma, dice la escritura, será hecha libre. No va a ser destruida, no va a ser aniquilada o desintegrada, sino va a ser liberada. Desde la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Eso es exactamente lo que está sucediendo aquí.
todos nosotros, todas las cosas en este mundo están sujetas a la corrupción. Todo. Lo vemos todo el día. Todos los días vemos esto. Vemos cómo la creación a sí misma un día será libertada de la corrupción. Versículo 22 nos dice: porque sabemos, no solamente esperamos ciegamente, sabemos que no estamos solamente soñando o deseando buenas cosas o buenos deseos. No estamos proyectando una fantasía irreal hacia el futuro y decir: ay, espero que esto funcione, a ver qué pasa. Sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto juntos hasta ahora. Y no solamente eso, dice: nosotros mismos, teniendo las primicias, sabemos por causa del Espíritu de Dios que las cosas no están bien. Eso nos hace ver una realidad presente, pero tampoco un extremo donde estamos deprimidos constantemente. Note lo que dice nuevamente ese versículo en el capítulo 20, versículo 22. Porque tenemos las primicias del Espíritu y nosotros mismos gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción con anticipación de los hijos, la redención del cuerpo, es decir, la resurrección. Él está hablando aquí de la resurrección. Está hablando de la resurrección de nuestro cuerpo. Yo a veces bromeo, ¿verdad? Y ha escuchado seguramente el dicho, ¿verdad? Que hay un punto en nuestra vida, dicen por ahí que es a los 40, que empieza este dolor a entrar y se empieza a mover por todas las partes del cuerpo. Y dice: ay, me duele la rodilla, ay, me duele el bracito, ay, me duele la cadera, ay, me duelen los piecitos. No sé, para mí, no sé, yo creo que me llegó temprano, ya casi a los 30. Y a veces estoy diciendo: ay, Dios mío, me duele esto. La realidad, decimos: buenos días, dolor. Eso nos refleja que todos nosotros estamos sujetos a la corrupción. Nuestro cuerpo se está corrompiendo. Y este dolor empieza a reproducirse. Versículo 23, mire lo que dice: nosotros mismos anhelamos, mientras aguardamos, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Esperamos con anticipación ser adoptados como hijos. La resurrección del cuerpo. Recuerde, la esperanza cristiana, tiene que grabarse esto en su mente. La esperanza cristiana no es que vamos a escapar de este cuerpo en un mundo espiritual. No, hermano, hermana, no, amigo, amiga. La exclusividad del evangelio es que este mismo cuerpo corruptible, que un día verá la tumba, que un día, si el Señor tarda en venir, se va a podrir y los gusanos se lo van a comer, un día, por la esperanza del evangelio, cuando Jesús hable y suene trompeta de dos, mi cuerpo corruptible se va a levantar. Y si usted puso su confianza en Jesús, su cuerpo corruptible se va a levantar de la tumba y será tal como es Jesús, un humano glorificado, donde no más corrupción. Esta es la redención de la resurrección. Y eso es verdad no solamente de nuestro cuerpo, pero también de la creación. Así que la perspectiva de que todo un día va a ser aniquilado, va a dejar de ser, se va a esfumar, no es una perspectiva cristiana. Esa es la esperanza en Cristo. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Porque si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos constancia. En el griego literalmente dice perseverancia, crecimiento, fortaleza. Aquí es cuando miramos hacia la dirección de estar un día satisfechos, de un día estar esperanzados, donde esa esperanza se va a convertir en una realidad. Deseamos eso, vamos hacia esa dirección. Pero en el momento, ahorita, en la actualidad, frustración. Frustrados por cómo las cosas están. Y déjeme decirle, esa es como las cosas deben de estar por causa del pecado.
Esa es la respuesta bíblica a ello. Pero no nos quedamos ahí. La Escritura nos motiva a no quedarnos frustrados, pero esperanzados por causa de la esperanza en Cristo. Ahí es donde debemos de vivir. Y si Pablo tiene la razón en Romanos 8, hay mucho más que va a suceder que no sabemos. Que un día será revelado completamente. Pero mientras tanto, la Escritura dice que tenemos las arras o el down payment, el pago de arrendamiento del Espíritu de Dios. Y esa, como vimos la semana pasada, es una fuente verdadera de esperanza, amigo, amiga, hermano, hermana. Eso es normal. Que usted se sienta que las cosas no están bien en este mundo. Que usted se sienta con ansiedad y deseo por algo que está por venir. Pero deseamos que esa demora pase pronto. Deseamos que el Señor regrese. Y ahí estaríamos hablando ya de la escatología, de lo que vamos a hacer en las próximas 10 semanas. Esperamos pacientemente. Espero que se haya sentido frustrado, pero esperanzado en este primer punto. Pero ¿entienden lo que estoy hablando? De decir que se sienta mal, decir, ay, Dios mío, este mundo va peor en peor. Las cosas no están bien. Eso es normal. Y usted no debe estar feliz con este mundo. Cuando usted ve una injusticia, no debe estar feliz. Y debe ocasionar una dosis de anhelo para decir, ven Señor Jesús. Haz que las cosas se resolucionen. Segundo punto. ¿Cuál es la solución entonces a este problema? Bueno, la Biblia abraza las promesas de la esperanza cristiana. Voy a ir un poquito más rápido. Pero las cosas entonces que nosotros debemos de abrazar, noten que estas promesas se van a estar aglomerando, girando alrededor de una persona en medio, de una persona específica. En otras palabras, el contenido y el centro de la esperanza cristiana es Cristo. Es por eso que el cristianismo no se trata de una religión, sino de una persona en quien usted y yo ponemos nuestra esperanza. Primero, vamos a ver la promesa de la justicia. La promesa de la justicia. Gálatas 5:5 nos dice, nosotros en cambio, por obra del Espíritu, mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. La promesa que usted un día vamos a ser perfectos. Ahorita no lo somos, vivimos en esta tensión donde caramba, lo chispoteé, dije esto que no debí haber dicho a mi esposa, o hice esto que no debía haber sido. Vivimos en esta tensión ahorita entre las tendencias del pecado, la tentación, y quizás tenemos una victoria pequeña aquí, pero la justicia perfecta está aún por venir, hermano, hermana. Tenemos esta pequeña victoria, después al día siguiente nos caemos, cabeza plano, porque fallamos. Constantemente estamos luchando. Pero la Escritura dice, hey, mantente firme, persevera. Te caíste, levántate. Pon los ojos en Jesús, sigue adelante. Esa es la esperanza de justicia que esperamos. El deseo de toda la humanidad que las cosas un día serán purificadas, serán traídos a la justicia. Dios un día va a traer justicia, créamelo, a toda la injusticia del mundo. De eso se trata el libro de Apocalipsis, donde Él va a traer a cuentas y va a poner justicia a este mundo. Es por eso que no podemos tener un mundo justo sin personas justas. Al final del día no podemos tener personas justas tampoco sin un mundo justo. Y es la necesidad de recrear este mundo. Segundo, la promesa de la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4:13-14 dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se
entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Nuestra esperanza no es de voy a morir y voy a ir al cielo, no, es la resurrección. La implicación de aquellos sin Cristo es que no tienen ellos esperanza. Y ellos sí van a gemir, van a estar dolidos en el final. Pero de la otra manera nosotros, que también experimentamos la muerte, no gemimos de la misma manera. Sí, vamos a extrañar a las personas. Así como cuando se ausenta un familiar o un ser querido en un viaje de largo término o extendido. Pero la esperanza es que vamos a ser reunificados. Eso solamente es a través de la promesa de la resurrección. Esa es la esperanza cristiana. El contenido de la esperanza cristiana va más allá de la restauración y de la resurrección. Tercero, la promesa de la gloria. Colosenses 1:27 nos dice lo siguiente: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Créame, nuestro futuro, aquellos en Cristo, será glorioso, será brillante, será inexplicablemente hermoso. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. No lo tenemos ahorita. Tenemos pequeñas probaditas de aquí a allá. Tenemos las promesas de que va a venir la gloria divina, pero solo crea esta hambre, este deseo por más. Cuarto, la promesa del regreso de Cristo. Note que en el centro de todo esto está Jesús, quien va a traer la resurrección, quien va a traer la vida eterna, quien va a traer la justicia y quien va a traer el reino. Cristo está en el centro. Quinto, la promesa del reino. Hechos 28, 23 al 24 y 31 dice: señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaban alojados. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Dice el versículo 24 también en la siguiente: unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. 31, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. La promesa que el reino vendrá. Dios va a establecer su reino en esta tierra como su rey, el Mesías. Y ese concepto es de una esperanza futura que vendrá, esta restauración. Esa es la esperanza mesiánica. Este mundo no va a ser para siempre como lo es hoy. La Biblia lo promete que va a ser transformado, que el reino de Dios, que la paz va a extenderse de horizonte a horizonte. Ese es el reino. Y que todas las cosas serán hechas nuevas. Por último, la promesa de la vida eterna. Tito 1:2 y 3:7 nos dice: nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la fundación del mundo o de la creación. El versículo 7 del capítulo 3 nos dice consecuentemente: así que para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Nuevamente, vivimos en esta. Eso no significa simplemente que voy a vivir perpetuamente. Eso es lo que está hablando la Escritura. Lo que habla aquí, la vida eterna, es una vida sin corrupción, una vida sin pecado, una vida sin mortalidad. Esto, créame, es una calidad de vida. No es solamente una existencia consciente. La vida eterna nuevamente está relacionada con Jesús. ¿Cómo terminamos entonces? La aplicación. Vivimos frustrados, pero esperanzados en Cristo. Vivimos frustrados por la realidad que vivimos, pero al confiar nuestra esperanza en Jesús, que Él murió, que fue sepultado y que resucitó. Esa es la promesa de la esperanza. Eso es lo que Timoteo dice
recibe de Pablo cuando dice: Cristo Jesús, nuestra esperanza. Para terminar esta mañana, mire este gráfico. Tenemos estas promesas que Dios nos hace para aquellos que ponen su confianza en Jesús: justicia, resurrección, gloria, regreso de Cristo, el reino y la vida eterna. Y en el centro está la muerte y la resurrección de Jesús. Y miramos con anticipación a su regreso. Esta es la resolución de la esperanza cristiana: que Jesús ascendió, su reino fue demorado, pero Él regresará a reinar y a cumplir cada una de estas contenido de la esperanza cristiana. Eso es lo que esperamos como cristianos. Eso es lo que significa tener esperanza en Cristo, a una realidad fija pero futura. Recuerde, el problema es que realmente hay algo que debemos estar frustrados, pero la solución es de abrazar las promesas de la esperanza cristiana, para que usted y yo vivamos en este mundo frustrados, pero esperanzados en Cristo, anhelando el retorno de nuestra esperanza, el Cristo resucitado. Buenas cosas no solamente suceden a aquellos quienes esperan, pero ciertamente buenas cosas vendrán para aquellos que esperan en Cristo. Usted decide si se la juega o no. Las adversidades ciertamente te van a frustrar hoy, pero aún puedes tener esperanza y ser satisfecho un día en Cristo Jesús.